todos, arrancamos en 2, 3, 1, Hoy vamos con un programa de literatura y filosofía. Bien. Bueno, buenas noches, no sé si estamos, ya estamos. No se ve. Hola, buenas noches a todos otra vez. Estamos en Cómplices de las Palabras, acá saliendo por la 90.7, la radio pública de Marcos Paz. También estamos en vivo por Instagram, hoy en esta oportunidad en el mío, ¿sí? No está Daniel Villaverde, mi compañero de siempre, pero estoy muy bien acompañada, ya les digo. Bueno, espero que estén mejor. Sí, porque bajó un poquito la temperatura, así que nuestras cabecitas se pusieron a pensar otra vez. Estoy feliz, ¿qué quieren que les diga? Bajó la temperatura y encima vamos a hablar un poquito de filosofía, lo que vamos a aprender Esteban. Bueno, bienvenido Esteban. Bueno, buenas noches tía, ¿cómo estás? Bueno, ahí sí, es mi sobrino. Esteban es diseñador gráfico y hoy nos está acompañando desde su saber también para hacer sus aportes, ¿no? Así es, vamos a ver qué podemos aplicar, ¿no? Sobre estos conocimientos que, bueno, la filosofía que tanto nos gusta a nosotros como familia. ¿Y qué tendrá que ver la filosofía con el diseño gráfico? No sé si me puedes tirar una. Y la verdad que lo vamos a descubrir ahora. Así que... A ver qué pasa. Bueno, vamos con lo importante, Esteban. Sí. Tenemos a un súper invitado. Así es. Un profesor que en algún momento fue compañero mío en la escuela número 7. Bueno, estamos acá con... Facundo, bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Soy Facundo Sánchez, profe de filosofía ya hace un tiempo, digamos en 2013, y bueno, trabajo fundamentalmente en el Instituto Superior de Formación Docente de 44. Y bien, digamos, la idea es poder compartir algunas ideas filosóficas y pensar juntos un poco la realidad y ver, digamos, la importancia y la necesidad que tiene la filosofía en la actualidad. Que es una disciplina de pensamiento que es sumamente útil para entender un poco a interpretar nuestra realidad. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Ya estoy muy contenta, así que, bueno, le agradecemos entonces a los medios públicos de Marcos Paz, a Charlie Escobar, que nos preparó todo el lugar hoy para que estemos cómodos con Esteban y con Franco. Tenemos un tema hoy que tiene que ver con el pensamiento diverso, como bien decía recién el profe. Estamos acá queriendo saber de qué se trata este pensamiento hegemónico y no hegemónico, de qué se trata cuando hablamos de inclusión, es decir, escuchamos constantemente discursos a favor de la escucha de las distintas maneras de percibir, y de cómo hoy aquellas personas que permanecían tildadas o nombradas, por ejemplo, con diferentes nominaciones o nombradas, pueden expresarse y sentir libremente. Me pone muy feliz por ello, porque además de estas personas, además tenemos otros temas de percibimiento, ¿no? Como el amor romántico ese de las películas hollywoodenses, viste que estábamos todos ahí, queríamos encajar en ese tipo de amor, y de repente no nos amaban, como ese personaje que estaba allí. Yo hablo como mujer, ¿no? Pero digo, bueno, esas relaciones que se presentaban, si querés, sexuales, ¿no? No había velas, no había música detrás, no era tan despacio, tan lento, tan rápido la cosa, y uno decía, pero entonces no me crees, ¿no? ¡Qué tremendo! ¿Qué pensás eso? Y que es la imperfección que nos vende un mundo que quiere que nosotros podamos alcanzar un ideal, pero un ideal de que llegar a buscar el qué es, como correr tras el viento, qué es en sí mismo el amor, qué es en sí mismo la idea del amor, la idea de lo fraternal, esta idea de lo propio, esta idea de poder proyectarse en otra persona. A ver, realmente la pregunta, ¿no?, es para todos nuestros oyentes si estamos dispuestos a escuchar y a respetar todas las opiniones. Les traigo hoy un cuento. ¿Y saben qué? Se mueren. Es un cuento infantil de Gustavo Roldán.
un cuento publicado dentro del libro El Monte era una fiesta por la editorial Coligua allá en el año 1986. Ustedes me dirán qué tiene de infantil luego, ¿sí? ¿Me escuchan? Perfecto. Vamos. ¿Cómo será un elefante?, preguntó la urraca. No sé qué les ha dado a todos por los elefantes, dijo Lechuza. Y cualquiera se pone a opinar. Me enteré que por ahí hay un sapo que anda diciendo que él sabe cómo son los elefantes. ¿Qué? ¿Y no sabe, doña Lechuza? ¿Pero qué va a saber? ¿No ve que eso es pura imaginación? ¿Y usted sabe, doña Lechuza? Claro, yo sé muchas cosas. Y eso me autoriza a decir cómo es un elefante. Se lo voy a dibujar, amiga urraca, para que usted también lo sepa. Agarró un palito para dibujar en el suelo diciendo: lo fundamental es saber razonar. Esa es la fórmula, razonar. Yo sé algunas cosas sobre los elefantes, mire usted. Mira, número 1, vive en el África. 2, se usa como animal de transporte. Número 3, es enemigo de los tigres. 4, corre de una manera poco elegante. 5, come las hojas altas de los árboles. No veo nada claro en todo eso, dijo la urraca. No me lo puedo imaginar. ¿No hay que imaginar, mijita? No hay que imaginar, hay que razonar. Ese es el secreto del conocimiento. Y ahora le dibujo un elefante. Por todo lo que dije, es así. ¿Y saben qué les dibuja? Una jirafa. Bien. ¿Quién lo hubiera dicho?, dijo la urraca. Por fin conozco un elefante. Todo es mérito de un profundo razonamiento y una simplísima deducción. Yo, mijita, le di todos los elementos. Mire, para mí no me dice nada que viva en el África o que corra de manera poco elegante. Y sin embargo eso dice mucho. El África es un lugar donde hace calor y entonces no puede ser animal todo lleno de pelos largos y corre de una manera poco elegante, por algo muy evidente, por tener las patas por delante más largas que las de atrás. ¿O cree que por poder tener unas enormes patas gordas? ¿A quién lo hubiera dicho?, dijo la urraca mirando atentamente el dibujo. Así que tiene el cuerpo como un caballo y un cogote largo. ¿Seguro? Y todo eso ya estaba explicado antes. No me acuerdo, doña Lechuza. Ay, mijita, hay que razonar más seguido. ¿No le dije que era un animal de transporte? Por eso es así, para que lo puedan ensillar como a un caballo. ¿O usted cree que a un animal le van a poner una casilla encima? Ya veo, eso sí. Pero, ¿y las manchas del tigre? También lo dije. El elefante es un enemigo del tigre, ya sabe. El mayor enemigo es el que más se parece a uno mismo, ¿no? Entonces este debe ser un animal que tiene manchas como un tigre, y el tigre se enoja cuando lo ve. ¿Está claro? Jamás podría ser de color gris. Sí, pero ese cogote tan largo, eso sí que no entiendo. Y es lo mismo y simple, y no podría ser de otra manera. Atienda, mijita, y aprenda a deducir. Yo dije que se alimentaba de las hojas altas de los árboles. Y yo me imaginé un monito que también come los brotes altos de los árboles. Bien imaginado. Muy bien imaginado, pero mal razonado. Si este elefante tiene patas como un caballo, no puede trepar a los árboles. ¿Y cómo podría ser de una sola manera? Eso dice la lógica. De una sola manera, con un cuello muy pero muy largo. ¿Usted cree que puede tener una trompa larga para colarlos? ¿Quién lo hubiera dicho? Amiga Lechuza, usted me ha dado una gran lección. Ahora sé cómo es un elefante. Por favor, mijita, es un placer enseñar, dijo la Lechuza. Y ya sabe, cuando necesite algo, no tiene más que venir a preguntarme. Yo tengo una respuesta para todo. Excelente. Nos dejamos pensando un poquito en el cuento y venimos con nuestra primera música. ¿De quién, Esteban? Vamos a escuchar una canción de Ghost. Esta se llama Ryan Across. Y bueno, la escuchamos y volvemos. Listo. No hay retorno acá de lo que va a pasar. No, yo me olvidé de decirte que mirá, bueno. te pediste. No, quédate tranquilo. No, yo para saber qué es lo que va pasando, pero no pasa nada. Atrás dice aire y... Sí. Bueno, gracias a todos los que están ahí escuchándonos. Tenemos acá, estamos re contentos con el profe de filosofía. Bueno, se me dio. Y acá con Estevita. Espero que les guste y se queden y sigan apostando a cómplices de las palabras. Eso es lo que somos. Esteban, saludá. Está saliendo muy poquito por ahí. Es como que no se te ve. Bueno, ellos van participando, van escribiendo, pueden hacer preguntas. Sí, ellos pueden hacer preguntas, sí. Estamos hasta que puedan meterse en la conversación y a ver qué opinan ustedes.
¿Qué canciones eran? La segunda es la de Poison. Hola, Hilda. Tanto tiempo. Poison con Alice Cooper. ¿Es Alice Cooper? Están, creo que sí. ¿Es Alice Cooper? ¿Pararon de grabar? Sí, sumate, despertarte la silla. No, bueno, vine porque digo, esta se va a quedar sola y mira, se va con toda la compañía. La otra es Alice Cooper, Poison. Y el próximo es el de Def Leppard para ¿Qué cerrar. tal? Bien, muy bien. ¿Viste? Ahora le damos el pase Son a él. compañeros, no, a mí no me dan ningún pase, por favor. Gracias a todos los que están poniendo me gusta. Por favor, gracias. Esteban, si podés saludar a alguien. ¿Qué onda? Bueno, por favor, hagan preguntas. Ahora si viene el profe y bueno, todas las Sí, la idea preguntas. es poder discutir juntos, ¿no? Digamos que se vayan armando ideas. ¿Qué y tal? ¿Te construyendo. gusta la idea? Sí, muy lindo, muy lindo. ¿Tenés auriculares para prestarle? A ver, son los que no le traje. No te das problema, ¿no? ¿Tenés el ¿Qué auto? Estaba Estaba y se fue, pero después decía en eso. el auto. Capaz que nos prestan los No hay auriculares. problema, de Ahora, verdad. no, No, ellos no tienen porque trabajan con los libros. Mirá, acá todo es así, ¿viste? Bueno, está bueno el cuento, digamos, porque podemos desarmar algunas cositas de Este cuento. cuentito. Sí. Entonces, empezamos con el cuento, te digo, bueno, ahora sí, escucho, te digo, ahí te da clase y de ahí vamos a Vamos por otras cosas. Sí. Vale, dale. Sí. A mí lo que me llama un poco la atención, digamos, igual lo voy a decir, es esto, digamos, de la lechuza que ya tiene ciertos preconceptos y ciertas estructuras de cómo son las cosas. Eso es cómo- lo que iba a decir, ¿no? el contrato consensuado no explícito. ¿Por qué es la lechuza la que sabe? Claro. ¿Por qué hay un acuerdo no dicho en el cuento Perfecto, de que la arrancamos eso, lechuza? dale, dale. ¿Y qué paradoja la lechuza? Que pero la Porque es el representación de la símbolo de, filosofía. claro, de la filosofía, ¿no? Sí, tal cual. Pero eso está muy interesante. ¿No? Sí. O sea, ¿por qué la burraca justo fue? Y mirá para allá cuando hables, ¿eh? Claro, como estereotipos de la ignorancia y estereotipos del saber, digamos, ¿no? Y ya la propia Pero- figura hace que, como el maestro con el saber, digamos, ¿no? Y el alumno. Tremendo, Sí. tremendo. Como que hay ciertos arquetipos e ideas ya preconcebidas de que la persona sí estudia porque sabe, o digamos que tiene un conocimiento profundo y quizás no sabe tanto, digamos, ¿no? Y además como subestima a la lechuza a la burraca, le dice, ¿qué le van a poner? ¿Un cajoncito encima como vos? Le dice, no, Claro. no, así no son los elefantes. Exacto. Es una todóloga, ¿viste? Exacto. Es Y una como hay una todóloga. confianza también en el decir del otro, digamos, ¿no? Una confianza ciega que si el otro supuestamente dice que está razonado, que está estructurado, que tiene su lógica, pues entonces por eso le creemos que es así. Y no lo comprobamos o no vamos a probar esa idea que está diciendo el sujeto, digamos, ¿no? Termina la canción y venimos en menos de un minuto. Bueno, hagan preguntas, los escuchamos, ¿eh? Estamos en el aire y ahora sí, ¿qué te pareció el cuento? Bueno, un poco lo charlábamos antes, ¿no? De esto de que hay ciertos estereotipos que ya fundamentan, digamos, qué es lo que se va a esperar, ¿no? Como charlábamos con Esteban, y él fundamentaba un poco la idea de que qué es lo que pasa, digamos, que hay ciertos sujetos que tienen ya una idea del saber y el consenso, ¿no? No sé si lo querés ampliar un poquito de eso y seguimos analizando. Bueno, claro, porque si vos te fijás, la burraca ya sabía bien a quién preguntarle. O sea, no iba a otro animal de la selva que no era la lechuza. Quizás porque la lechuza tenía los ojos bien abiertos y podía de alguna manera ver más allá de lo que la burraca podía ver por sus mismas jorobas, ¿no? Siempre con la cabeza agachas, no podía observar determinadas cosas que la rodeaban, en cambio la lechuza de alguna manera sí. Y sí o sí había como un concepto predefinido acerca del saber, por qué es la lechuza quien sabe y no la burraca. Bien. Yo les decía un poquito que quizás a veces está esta construcción social, ¿no? Donde ya en el imaginario, en el colectivo, ¿no? Como pasa, digamos, con los docentes que supuestamente saben porque han estudiado, o digamos determinadas profesiones que por cierta formación ya se espera de ellos cierto conocimiento, ¿no? Y se desestima quizás
digamos, el pensamiento o la verdad que tiene cada individuo en lo personal, y eso, si no tiene, digamos, un correlato social, no tiene un saber. Es decir, hay instituciones que de alguna manera van determinando quién sí sabe y quién sí puede de alguna manera tener una palabra de poder frente al otro, digamos, ¿no? Y eso se ve claramente. Y por otro lado también, digamos, la lechuza, digamos, por su propia lógica o por su propio modo de razonar, ya de alguna manera está definiendo que esa es la verdad, y bueno, que no se va a dudar frente a todas las explicaciones que ella viene dando, digamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que un docente, ¿no? Que nos pueda escuchar también en el sentido como estudiantes, ¿no? Lo digo yo que digo siempre en todos los programas, perdón, externo estudiante, porque siempre estoy estudiando algo. Decirle, bueno, yo pienso otra cosa, de hecho me ha pasado a mí, pienso que algunos de nuestros oyentes también, ¿no? Le ha llevado como la contra, si se quiere, ¿no? ¿Te pasó a vos como cuando decís algo y alguien no está de acuerdo y de alguna manera qué es lo que proponés vos en tu clase de filosofía? ¿Sabes por qué pregunto esto? Sí. Porque aunque te parezca un loco, hay muchos estudiantes, incluyendo a mi hijo, ¿no? Que me decían que su profesor de filosofía o profesora en algún momento le daba las definiciones de tal o cual teoría. Claro. Y no había debate, no había reflexión, según él, ¿no es cierto? Te digo lo que me decía Sí, él. sí, sí. Entonces yo decía, me agarraba la cabeza, filosofía, ¿cómo son tus clases? ¿Cuánto hay de todo esto que están diciendo? Mirá, yo creo que a veces va en la personalidad del propio docente, y también va, digamos, en los propósitos que el docente tenga, digamos, en su enseñanza, ¿no? Yo no lo concibo así, digamos, la filosofía. Creo que es la posibilidad que tiene todo ser humano de poder pensar por sí mismo y hacerse ya las reflexiones, ¿no? Ahora, digamos, la clase de filosofía en secundario son de un modo y en superior o universitario, digamos, son de otra manera. Creo que también hay ciertas predisposiciones que se juegan, que favorecen o no, digamos, la atención de los chicos, ¿no? Pero en mi experiencia, digamos, en secundario siempre fue buscar y abrir el diálogo, ¿no? O sea, me interesa más saber qué es lo que piensan los chicos, qué es lo que ellos entienden de la realidad, cómo la interpretan ellos, más allá, digamos, de lo que el diseño curricular en filosofía para sexto año pueda estar. Entonces, me parece importante darle la voz y que ellos tengan la posibilidad de ver que su pensamiento también vale, digamos, ¿no? Después podemos discutir y ver cuáles son los errores o las falencias en las lógicas, pero tratar de alimentar y posibilitar, digamos, que ese pensamiento vaya creciendo, ¿no? Inclusión. Sí. Eso es inclusión, me parece a mí. ¿Qué te parece a vos? Esteban, vos como diseñador gráfico también luchás con, ¿no? Sí, con preconceptos definidos que traen muchas veces los clientes que piensan que las cosas se venden. Cuando te pido un flyer y me decís, no, pero yo te quiero decir que esta es mi percepción. Claro. ¿Cómo haces con eso también? Bueno, uno con la cotidianidad de poder manifestarse en este ámbito profesional que digamos, ¿no? Que es el diseño gráfico, el saber comunicar es algo fundamental, y también tiene que ver con algo que decía acá el compañero, perdóname, no me olvidé el nombre, acá Facundo, que hablaba acerca del poder, ¿no? El poder que es esto que te da la autoridad sobre alguna cosa. En este caso, todo lo que yo diga de acá en más acerca del diseño gráfico entre nosotros cuatro lo vamos a tomar como válido porque sos el especialista de la materia, digamos. Pero es una paradoja, ¿no? Porque entonces estamos pidiendo que, escuchemos en este caso al que te contrata para hacer un flyer. Yo no, porque no te pago, pero vos trabajás de eso, ¿no es cierto? Y te he visto enojado diciendo, pero yo sé lo que le digo, digamos. Claro. Vamos a hacer. Sí, no, tal cual. Y no, yo pensaba en lo que decía Esteban, digo, a veces uno lo ve en la ciencia, uno ve en las disciplinas, las cosas que uno estudia y que ya supuestamente deben ser así, ¿no? Digo, el arte es una expresión humana de un tiempo, de un momento, ¿no? Ahora, ¿por qué, digamos, hay una estructura de lo que debe ser arte y lo que no debe ser arte? O en el diseño, ¿no? O en el diseño gráfico, ¿qué cosas sí son permitidas y qué cosas no? Digamos, ¿quién regula y quién dice, digamos, qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer? Y también, digamos, ¿cuál es la propuesta global o del poder que también impera y dice, bueno, esto sí es un diseño que se permite o que se puede premiar y este es un diseño que no, digamos, ¿no? ¿Por qué, digamos,
que es un poco a lo que yo quiero llegar y conversar un poquito con vos, digamos, esta idea de que hay un pensamiento único, hay un pensamiento hegemónico, donde todos deberíamos estar de acuerdo con lo mismo, donde todo debe haber un consenso en las cosas, y cuando hay una disidencia, cuando hay una increpancia, cuando hay un, digamos, un desacuerdo, ya estamos tildados como ¿no? o de derecha o de izquierda, ¿no? Digamos, entonces eso creo que es lo que nos pasa como sociedad en distintos ámbitos, ¿no? Ya sea en los institucionales y ya sea en lo cotidiano, digamos, ¿no? Sí, es interesante porque pensando en esto que me decía mi hijo, uno de mis hijos con respecto a sus profes de filosofía, que uno espera, ¿no?, que un profesor de filosofía abra y no cierre, ¿no es cierto? Que se genere el debate, más que nada que haya una escucha atenta, ¿no? Bueno, esto no pasaba. Y además me preocupa mucho el lugar que ocupa la filosofía en la educación. Estaba pensando que recién aparece en el último año en la escuela secundaria. Claro. Cuando nos están pidiendo que tengamos alumnos críticos. ¿Con qué? Sí, yo pienso a veces las herramientas que les ofrecemos para ese pensamiento crítico. Estoy pensando en muchos videos que vi, ustedes se acordarán conmigo, no voy a nombrar a ninguno porque hay de todos los tintes, ¿no? Con docentes que de alguna manera le dicen esto está bien y esto está mal. Es tremendo, ¿no es cierto? ¿Cómo hablar de bien y de mal? Yo creo que hoy la filosofía hoy casi se cae del mapa de la escuela y de los currículum. Sí, es lamentable, digamos, porque digamos, la filosofía debería estar, y ya está, en los primeros años de vida, ¿no? Es decir, uno empieza a filosofar desde chico y esto es algo natural del ser humano, y uno lo ve en sus hijos. Bueno, yo tengo un hijo de 6 años y lo pude experimentar con él y lo experimento con las preguntas cotidianas, ¿no? Y hasta a mí a veces digo, me hace pensar y parar un poco, porque generalmente los chicos tienen lo que se denomina un poco lo que es un pensamiento lateral, es decir, tiene una lógica distinta, digamos, de la que nosotros tradicionalmente ven las cosas con una solución distinta y diferente, digamos, que te rompe un poco la lógica tradicional. Para mí, digamos, la filosofía debería poder estar ya sea en el jardín o en la primaria tranquilamente y ir acompañando, digamos, todo ese proceso de crecimiento. Claramente, digamos, va de acuerdo a un proyecto de país, a un proyecto de formación de ciudadano, de que, digamos, de que si es únicamente, digamos, una materia tan importante esté en el 6º año, indica, digamos, también qué tipo de país o qué tipo de sujeto nosotros queremos. Digamos, queremos personas que no reflexionan. Porque un pibe, digamos, en el 6º año ya está por irse, la realidad es esta, digamos, el pibe ya está pensando en su último año como un recreo, ¿no? Que es la realidad, es lamentable, pero es la verdad. Y entonces el pibe ya entra descansado y ya agotado. Entonces, vos decís, bueno, perdimos 6 años, podríamos haber, digamos, estimulado esa crítica, ese pensamiento desde un primer año, y también hemos perdido toda la primaria. Creo que, digamos, la filosofía que es tan natural en el ser humano podría estar desde el principio, ¿no? Si realmente, digamos, empezamos como sujetos que queremos, digamos, una mejor comunidad, queremos un mejor país, digamos, queremos salir adelante, ¿no? Entonces, esto también es cierto, ¿no? Que como docentes lo sabemos, digamos, que hay siempre un proyecto de país, hay un proyecto, digamos, político que se juega en la educación, digamos, la educación no es neutral, la educación no es objetiva, la educación responde a un modelo y a un diseño, entonces también es pensar en eso, digamos, ¿no? O darnos cuenta quizás, ¿no? Y con respecto a la educación, ¿no? Uno ve cómo va cambiando la metodología humana de hacer las cosas mediante la ciencia, ¿no? La prueba y el error. Vos fijate que los primeros medios de transporte fueron de tracción de sangre, gracias a los caballos, a los burros. Luego, bueno, se puede automatizar en un motor, pero el método de enseñanza es el mismo desde el 1517. ¿Vos decís por el uso de la palabra? O... La tiza y el pizarrón. Exacto, Las tizas exactamente. unas atrás de otras, en Claro. ese sentido. Exactamente, claro. No importa. El método tradicionalista. No importa. No importa el espacio. ¿Puedo decir que con más tecnología o con sillas por ahí alrededor se aprende mejor? No, pero por ahí quizás uno puede tener un bagaje más amplio de conocimiento, como por ejemplo lo tengo yo, gracias al uso de las herramientas informáticas. Quizás hoy el joven termina la secundaria y puede dedicarse profesionalmente a un ámbito, bueno, como me ocurrió a mí, bueno, tuve unos años de profesorado, pero quizás hay muchos que ni siquiera tienen un título en la mano y son más funcionales en el sistema educativo que uno que sí tiene un título. Sí. Porque está más arreglado la tecnología. Mirá, hay distintas críticas.
Yo me acuerdo que en el 2012 había salido una crítica que se llama La educación prohibida, que es un documental de 2 horas y pico, después salieron distintas críticas en cuanto al sistema educativo. Y está muy bueno lo que se plantea en ese documental, que cualquiera lo puede buscar en YouTube, ¿no? La educación prohibida. Claro, la educación prohibida. Y justamente se plantea un poco esto. Yo, digamos, desde la experiencia personal como docente, creo que sí, digamos, los modos y las maneras suman, digamos, a la mejor enseñanza, pero no es tampoco el todo, ¿viste? Es decir, porque no es que vos estés en una institución llena de tecnología y por eso el pibe va a aprender mejor. Creo que el factor humano es irreemplazable, digamos, ¿no? Es decir, el docente capacitado, comprometido, amando su vocación y estando ahí con todo el corazón, hace la diferencia, ¿no? Porque si no entramos en una profesionalización de las cosas y en un, digamos, lo fundamental del aprendizaje es lo emocional. Es decir, si no hay un afecto, digamos, no hay un aprendizaje. Y si no, decimos vos, digamos, en tu propia experiencia de estudiante universitario, digamos, ¿cuáles han sido los profesores que a vos te han pegado, te han impactado? Y seguramente vas a estar de acuerdo en la idea de que el profe que estaba desgastado, creo entonces que es el factor humano el que hace un poco la diferencia. Obviamente, necesitamos los medios, pero no es, digamos, el todo, ¿viste? Había muchos profesores, por ejemplo, yo estudié en Leopoldo Marichal, allá en Isidro Casanova, y habían 2 clases de profesores. Y yo los voy a caracterizar de esta manera. Estaban los que eran profesores cocineros y los que eran los profesores de receta. Ajá. Los profesores de receta eran los que tenían un método, que ya, digamos, habían sido graduados de la Universidad de Buenos Aires, allá por 1970, y enseñaban arte en la misma manera que se enseñaba antes. Y eso no tiene sentido hoy en día. Pero en cambio habían profesores que innovaban un poco en el sentido abstracto de la palabra arte. Y, por ejemplo, en la universidad fue cuando yo me di cuenta de que filósofos como nosotros veíamos en matemática, como Pitágoras, Gauss, que nosotros solamente nos enseñaban el teorema matemático que hacían y no nos enseñaban el pensamiento lógico que había detrás para llegar al, por ejemplo, no sé, el teorema de 3 simple, ¿cómo es? La función inicial de 3, bueno, malísima matemática. Pero a lo que voy es esto, ¿no? Cuánta riqueza se perdió, digamos, por aprender matemática, quizás desde un lado más filosófico. Claro. Lo mismo con la educación física. Claro. Muy bien, esto se está poniendo hermoso. Le damos la bienvenida a Hilda Fleischmann, que acá la tenemos, nos vino a visitar, así que ahora la vamos a sumar en el próximo bloque. ¿Sí, Hilda? Vamos a escuchar la siguiente canción, así lo dejamos respirar y que puedan seguir pensando con nosotros. A continuación seguimos hablando, por supuesto, de filosofía, de educación. La siguiente pregunta es para, hay un filósofo que me gusta mucho que habla sobre la educación, que es Rodolfo Puig. Bueno, me encantaría que puedas decirnos algo de él y qué es lo que te quedó. Y además, quiero saber, porque yo sé que vos incluís en tus contenidos en el nivel terciario algunos autores que están muy buenos y que, bueno, si hablamos de inclusión, incluyamos, ¿no? Bueno. Y trabajemos la filosofía también, no tan... Sí, de modo quizás tradicional o digamos clásico como uno lo aprendió en la universidad, digamos, claro, ¿no? y seguimos aprendiendo. Así que bueno, Esteban, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, vamos a escuchar una canción de Poison con Alice Cooper. ¿Tema? Poison. Así es. Ahí está. Bueno, Hola, hasta que viene la alegría. Compartir con Ah, sí. Donde quieras. Usalo vos, si quieres, yo me aturdía un poquito. Sí, No pasa nada. ¿Y qué tal? ¿Todo bien, Linda? Todo bien. Los estoy viendo acá, la verdad. La verdad que la cámara tiene un ángulo que no me favorece en nada. No, pero ¿sabés qué pasa? Así de gordo estoy, me Porque quiero la morir. cámara está ahí. No, pero no se está filmando, está para No, que no, cuando no se está venga el otro filmando. programa ya esté preparado. No somos tan importantes, no vengas así. Vení que te voy a poner a filmar a vos. ¿Saludaste a la cámara que estamos ahí saliendo en el Instagram? No, y ahora yo vine porque Bueno, acá estamos volviendo a Fleischmann, siempre están disconformes y cómese las palabras. Vos no estás saliendo nada. Sí, pero. Acercate más, Este Cristiano me puso el Pero ponete micrófono. acá. Acá. Sí, las preguntas, ¿qué tal?
Ni anoté las preguntas que quería hacer. A ver. Vamos a poner esa cámara y vos te vas a acercar porque esta no lo puedo poner. Ahí, sí, pero te acercás un poco y haces la pregunta, ¿sí? Sí, cualquier cosa me hace. Bueno, estamos acá con, espero que se esté viendo bien, que se escuche, esperamos algún aporte de ustedes. No sé si querés ir corriendo, Esteban, por ahí hay algo ahí. A ver, lo puedo ver para desde mi preguntar. celular. Perfecto, a ver, ¿qué tenemos? Manden alguna pregunta, porque tenemos la bendición de tener a este profe de filosofía, por fin la filosofía en el programa, ¿no es cierto? Estoy feliz, estoy feliz. Así que bueno, ahora se viene Hilda Feynman también con el programa. Por esa filosofía de programa. Yo estoy feliz. La verdad que me encantaría un programa de filosofía que vendría bien a la radio. Sí, es lindo. Claro, aparte filosofar desde el ángulo del arte, de la literatura, Tal cual. de la creación Exacto. abstracta, las ideas que circulan, los mitos. Es sumamente necesario. Somos dos personas. Después les pagamos. ¿Quién nos está siguiendo? A ver, ¿quién es el copado que nos está siguiendo? Así con la tarde acá. ¿Vos tenés Instagram abierto? No tengo el mío, pero lo tengo acá. Bueno, que así Belén Purger. ahora una Tal cual. Sí, Aunque los pibes estén viajando, Bueno, ahora ¿viste? que empezamos. Interesante. Sí. A mí es algo que me encanta. Era que Rodolfo Bush decía algo que a mí me gustaba ¿Eso mucho. está teniendo sus celulares? Sí, Creo que sí. lo bajamos. Si querés bajar, no sé si lo querés usar. No, él tiene. Son auriculares. No, pero mejor que suene ahí así lo que estamos viendo. Ah, Rodolfo Bush dice, perdón. dije abrir las puertas y recibir. Claro. Ahora, yo digo una cosa. ¿Para quiénes van recibiendo? También quería hacer una pregunta que conviene discutir, ¿no? Claro. Este no se puede mover, pero No, te acercamos. pero será cuando estén en el Sí. aire. Sobre el tema de cómo enseñar filosofía en una sociedad tecnológica Ajá. y una sociedad muy tecnificada. Vos sabés que yo quiero sacar la tecnología de dentro de la obra, me van a matar a mí. Que hay que hacerle quiero que... No, pero está muy Viven con la tecnología, yo Claro. quiero que a la Pero vez está bueno pensar filosóficamente crían dentro de la sociedad, ¿no? Bien. Porque es una pregunta que no se podría, qué sé yo, por ahí también se la podría haber hecho Sócrates, ¿viste? Cuando instala el diálogo. Ese es el mío. Y entonces, Sí. también el diálogo es una tecnología. Totalmente. Sí. Sí, Es que, no. digamos, la tecnología está pensada como un instrumento, digamos, a la mano, digamos, es un instrumento que te ayuda. Lo que pasa que es cuando... Sí. Estamos en el aire y como les dije, bueno, volvimos acá con la profe, también Hilda Fleischmann, también del programa Disconformes de todos los martes a las 15 horas. Le agradecemos otra vez a nuestra producción y le agradecemos por supuesto a Charlie Escobar que dispuso todas estas mesas, estos micrófonos, a Esteban Suárez y por supuesto al Por profe favor. Sánchez, Un placer. Sánchez, ¿no? Sánchez, Sánchez, sí, sí. el profe Sánchez. Yo quería que me dijeras cómo hacer, vos elegiste una bibliografía interesante, me gustaría que me hables un poco de ella y por qué te salís un poco de los cánones, ¿no? Claro. Y bueno, contame por qué. Bueno, en realidad, digamos, en superior, yo decidí ya hace un tiempo poder dar a conocer pensadores nacionales y latinoamericanos que generalmente no son conocidos, ¿no? Porque, digamos, la academia define ciertos autores o cierta estructura filosófica que se debe realizar, ¿no? Y acá un poco, digamos, entramos en lo que quizás planteaba ya hace tiempo Arturo Jauretche con la colonización pedagógica, ¿no? Que, digamos, Arturo Jauretche decía de que, digamos, la colonización nunca terminó en la Argentina, digamos, no somos totalmente soberanos y libres, ¿no? Digamos, entonces, ¿cómo opera esa colonización? Bueno, opera, digamos,
en lo educativo, en los contenidos, opera, digamos, no solamente, digamos, desde las distintas cuestiones así tecnológicas que nos invaden nuestra propia soberanía del hacer cotidiano, sino también en las ideas que nosotros pensamos y tenemos, ¿no? Es decir, en las ideas que nosotros tenemos como sociedad, como pueblo, como comunidad, ¿son realmente nuestras o son, digamos, instauradas o instaladas desde afuera acá, ¿no? Entonces, ya sea desde Jauretsch o de Rodolfo Kusch, ¿no? Vos me preguntás un poquito sobre Rodolfo Kusch, y digamos, las cosas que quizás, es una obra hermosa, digamos, la de Rodolfo Kusch y lo que él ha analizado, digamos, y cómo se ha metido en la América profunda, digamos, es interesantísimo para descubrir un poco nuestro ser. Hay otros pensadores más también, ¿no? Contame un poco, a ver, hablando de tus favoritos. Bueno, mira, digamos, yo ahora estoy, digamos, trabajando un poquito más con un pensador actual, digamos, Alberto Buela, que te había comentado, es un pensador, digamos, un filósofo argentino, que él ha dirigido durante mucho tiempo una revista llamada Disenso y ha trabajado sobre lo que es la metapolítica, sobre los conceptos para pensar la política, y ha hecho un trabajo muy lindo porque ha ofrecido de alguna manera una reflexión nacional desde distintos autores nacionales, ¿no? Y digamos, lo que quizás plantea un poco Alberto Buela es esta idea de un pensamiento de ruptura, de poder romper con la hegemonía del pensamiento y con la hegemonía que se instala, digamos, desde la filosofía, pero no propiamente, digamos, la filosofía que viene de Europa, sino, digamos, que se instala como desde un proyecto de país que se instala, ¿no? Y esto hoy, en la actualidad, lo podemos ver desde la mal llamada globalización o globalismo o elite global, digamos, que es la agenda que se instala en los distintos países del mundo, que tienen que operar o cumplir de alguna manera un mandato, digamos, de un orden mundial, ¿no? Entonces, digamos, este orden unipolar o un modelo, digamos, de sociedad, lo vemos de alguna manera marcado en distintos aspectos. Y en la educación o en la filosofía también, digamos, hay una línea. Entonces, la idea es poder romper con esto, tratando de pensar desde nosotros mismos, ¿no? Digamos, los pensadores nacionales lo que han buscado siempre es decir, bueno, descubrir cuál es nuestro ser nacional, digamos, cómo estamos formados nosotros, digamos, cuál es nuestra idiosincrasia, y en eso siempre nos hemos quedado y nunca hemos podido hacer como una conclusión transformadora que nos diga, bueno, realmente sabemos quiénes somos. Cuando uno llega al aula y habla con los chicos y dice, bueno, como argentinos, ¿cómo nos definimos? Y hay distintas definiciones, ¿no? Y no hay muchos acuerdos, y a veces ahí nos damos cuenta un poco en nuestra identidad que está un poco como floja, digamos, ¿no? Y no está bien definida. Por eso, digamos, yo trato de volver a estos pensadores que no son difundidos, y entonces poder recoger en ellos ideas que son matrices y son formadores que nos hacen pensar en nuestra propia tradición, en nuestra identidad, y bueno, un poco esa la tarea, digamos, ¿no? Me encantó, estoy totalmente de acuerdo con que traigas esos autores. Hilda, vos estabas hablando en el corte, me encantaría que puedas decir lo que estabas diciendo, ¿no? Ahí te acercaste a este micrófono. Me encanta escucharlos hablar porque, bueno, son temas que también se discuten desde la sociología, ¿no? Eso de conocernos mejor, cómo somos y somos tan variados. Y bueno, ayer justamente estaba conversando y dice, bueno, hay que ver para qué sirve la sociología, me decía una persona, para qué sirve. Y bueno, si uno lo tiene definido de antemano, no puede ver que hay distintos pensamientos, que hay distintas formas de concebirse como personas, como sociedad, como humanos. Y bueno, yo creo que ahí la filosofía desde el comienzo de la vida racional, digamos, ha jugado un papel como orientadora de ciertos valores, de ciertas convicciones que cada uno tiene, ¿no? Pero aparte, y eso también me hace pensar en la educación, porque uno podría pensar para qué sirve tener un método de educación. ¿Qué sería un método? Un método uniforme, una didáctica especial para tal cosa, una didáctica para tal otra, ¿no? Entonces, si uno se aleja un poco de
de esas cuestiones que se estudian, como decís vos, bajo distintos esquemas inamovibles. Claro. Uno, si vas a ahondar de qué se trata la didáctica, bueno, la didáctica es algo que surge, digamos, justamente de algunos métodos que usan algunos pensadores que han usado hace miles de años algunos pensadores, claro, para poder descubrir si sus pensamientos eran aceptados o no, o debían cambiar en función de lo que pensaban otras personas. A mí me surge un cuestionamiento, sí, ¿no? Respecto a lo que está diciendo Hilda y respecto a lo que decías vos, creo que encontré el punto en común, que es como que la sociedad o la didáctica o la filosofía de alguna manera buscó a lo largo del tiempo, ya pasando, ¿no?, desde los egipcios, los griegos, los romanos, hasta llegando a nosotros, ¿no?, establecer este orden humano, este orden mundial. Pero ¿a qué nos está llevando hoy, digamos, ¿no?, la educación moderna? ¿A ser seres humanos intelectuales o ser seres humanos ignorantes? ¿A ser seres humanos sumisos o a ser seres humanos que sean, digamos, empoderados de la misma humanidad que tenemos nosotros, ¿no? Es como que de alguna manera nosotros podemos apreciar el concepto de la esclavitud y la libertad, como decías vos, sí, recién desde el presente. Nosotros hoy no lo sabemos si somos libres o si somos esclavos. Eso lo van a poder definir las generaciones que vengan en el futuro. Pero para llegar a eso, ¿no?, a llegar a una libertad que todavía no conocemos cuál es. Porque nosotros conocemos la esclavitud respecto a los años anteriores. Hoy nosotros estamos siendo libres para poder pensar. Creo que no. Mirá, yo creo que uno puede empezar a definir un poco qué grado de libertad tiene. Sí. Hay un pensador, Alexander Dugin, que es ruso, bueno, seguramente, digamos, para el pensamiento unipolar es revolucionario, claro, pero plantea una multipolaridad muy interesante y muchas críticas. Es un pensador ruso que se ha ocupado de analizar a Carlos Astrada, un filósofo argentino que ha analizado, digamos, muchísimas cuestiones muy importantes, y él le hace una crítica muy buena, digamos, a lo que es el liberalismo y a este modelo educativo, que de alguna manera es producto de ese modelo del individuo. Vos fíjate que nos pensamos nosotros como sociedad y no como comunidad. Claro. Somos ciudadanos ciudadanos del mundo, digamos, cuestiones, sí, así muy duras que, sí, no sé si duras, pero que nos hacen creer que nosotros vivimos podemos estar acá en Argentina como en cualquier parte del mundo, y eso es mentira. Entonces, nunca tenemos arraigo, nunca pensamos en el arraigo. O sea, creo que la idea de saber en qué punto, en cuál, digamos, estamos del modo de la libertad o del modo de la esclavitud, sí, es saber cuán auténticos somos al lugar en el que nosotros vivimos. Es decir, porque nos pasa que, digamos, somos argentinos, pero no sentimos y no conocemos nuestro país, no conocemos nuestra identidad o nuestra idiosincrasia, digamos. Es tal el grado de colonización mental que tenemos que pensamos que estamos de acuerdo, digamos, al país o a lo que, y realmente no. Entonces me parece que sí, dale. Perdóname, pero entonces el conocernos a nosotros como seres que estamos siendo de alguna manera todavía colonizados nos vuelve esclavos, ¿no? Pero según tu concepto, el conocer de dónde venimos y la idiosincrasia, ¿no?, propia de la región en la cual nosotros nacemos, quiere decir que nos hace seres libres. Claro. Entonces, ¿qué pasa con los plebeyos en la época feudal de Francia? ¿Eran libres o eran esclavos? Bueno, porque ellos se conocían franceses, claro, se conocían que tenían un señor feudal. ¿Nosotros qué conocemos? ¿Somos libres, somos esclavos? Yo creo que somos un poco y un poco. Me parece que digamos, la libertad va a depender del grado de desarrollo que vos tengas como individuo, digamos. Si vos como sujeto dentro de una comunidad no te podés desarrollar en lo personal, digamos, crecer intelectualmente, no conseguís un trabajo, no podés acceder a una vivienda, no podés, digamos, a tener distintos derechos que deberías tenerlo porque somos un país rico pero estamos empobrecidos o nos han empobrecido. Eso habla del grado de esclavitud, del grado de sometimiento, porque de alguna manera no tenemos autoridades que respondan al pueblo o tengan amor por la patria y son de alguna manera cipayos o servidores a un poder global. Entonces, ahí me parece que ahí uno ve el grado de esclavitud. Y como sociedad, digamos,
estamos en una anomia, digamos, no tenemos una unidad. Claro, entonces la concepción de libertad está basada sobre la sociedad y no sobre el individuo. La concepción de libertad que tenemos es una concepción liberal. Digamos, no tenemos una concepción de libertad de la comunidad. Porque la libertad la medís en cuanto vos podés hacer en cuanto a lo económico. Digamos, si vos sos libre de consumir, si sos libre de acceder a determinadas cosas. Entonces es una concepción, digamos, totalmente libre. Digamos, entonces la persona que no puede acceder, digamos, a determinadas cuestiones no va a ser libre, digamos, desde el punto de vista liberal, no. Pero eso no ocurre solamente cuando uno es consciente de que no puede acceder a algo que otros sí pueden acceder. Digamos, si yo nací en una comunidad Coya, adentro de Misiones, no sé dónde están los Coya, no sé si están en Misiones, pero ponele que yo nací aborigen en Argentina en el siglo XXI y pienso que los aviones que pasan por arriba de la selva tropical, no sé si hay selva tropical en Argentina, yo los veo como si fuesen dioses o como si fuesen animales volando. Yo soy libre por no ser conocedor de que hay algo más grande que yo. Y lo que pasa es que ahí la libertad va a depender de las creencias que vos tengas. Entonces la libertad y la esclavitud es subjetiva, depende de quién lo mire. No necesariamente, digamos, hay también un correlato con la realidad. Porque, digamos, si vos te realizás en una realidad, en una sociedad o en una comunidad, si querés, vamos a hablar más de comunidad que de sociedad. Entonces, si vos tenés el grado de libertad en la realización con tu comunidad, digamos, y podés participar y poder de alguna manera dar también cosas a tu comunidad, ahí también hay un grado de libertad. Aún siendo esclavos. Lo que pasa es que, digamos, la esclavitud, digamos, así a secas, digamos, como uno la conocía, digamos, como esclavitud en el siglo, no sé, XVIII, XVII, no existe ese tipo de esclavitud. Claro, creo que la esclavitud es esclavitud económica o un sistema, digamos, ¿no? Donde uno no puede salir del sistema, o es el sistema mismo que te estructura a, de alguna manera, a hacer de determinada forma. Sí, hay quizás una esclavitud, digamos, desde el propio sistema, si podés o no responder a ese sistema. Pero entonces, en definitiva, mientras más ignorantes seamos, más libres vamos a ser. Más felices, en algún sentido. Bueno, mira, por ejemplo, Arturo Jauretche, ¿no? Cuando escribió este libro de la colonización pedagógica ya en el 55, un poquito antes, él hablaba justamente, y es interesante esto que voy a decir, porque, digamos, los que no accedían a la educación, el pueblo que no accedía a la educación, era más libre. ¿En qué sentido? Porque las ideas que venían en el sistema educativo venían de afuera. Claro. Entonces, ahí se ve la contradicción esta de si la educación libera o no libera. ¿Cuándo la educación libera? Bueno, según lo que creo y de algunos autores, digamos, la educación libera, digamos, cuando esos pensamientos nacen de la propia idiosincrasia y no vienen de afuera. Es decir, nosotros tenemos una sociedad que es imitativa, claro, ¿no? Digamos que hemos tomado un montón de arquetipos, un montón de modelos de pensamiento que son extranjeros. Así es. En ese sentido nosotros somos esclavos, digamos, de esos modelos de pensamiento porque tratamos de interpretar la realidad como la interpreta Francia, como la interpreta Europa, y creemos que si utilizamos esos arquetipos definimos bien la realidad, pero estamos totalmente desubicados, ¿no? Entonces, no me quiero ir, digamos, pero había una anécdota chiquitita, ¿no? Donde Jauretche decía que es necesario también adaptarnos al momento, al tiempo, ¿no? Entonces él decía, por ejemplo, ¿qué pasa en Santiago del Estero? Contaba, digamos, de un diputado que había ido de Buenos Aires allá, en un momento de mucho calor en verano, y él estaba vestido de frac, estaba vestido como se vestían acá en Buenos Aires, ¿no? Con ese modelo inglés, ¿no? Sí. Y trató de alguna manera totalmente de bárbaro a las personas que vienen allá, porque por el calor estaban condicionados a estar con menos ropa. Claro. Entonces, ¿quién es el desubicado? ¿No? Es, digamos, estamos desubicados cuando, desde lo que pienso yo, ¿no? Sí. Cuando no pensamos de acuerdo a nuestra propia realidad. Cuando de alguna manera incorporamos pensamientos que no son propios y son extranjeras, ¿no? Ahí existe esa... Les decimos a nuestros oyentes que estamos acá con un profe de filosofía, acá disfrutando de todo lo que nos está enseñando y bueno, el tema con sus preguntas. No, gracias, Facundo. Bueno, me gusta, y con la profesora Fleischmann, que se escucha con el 90.7, y les decimos que esta charla, debate, si se quiere, surgió de la literatura. Bueno, como profe de literatura, estoy muy contenta.
leímos un cuento de Gustavo Roldán, La lechuza que sabía razonar. Y bueno, estaba pensando que la literatura, además de ser en sí misma un tipo de arte, nos ha servido aquí como puente para seguir reflexionando temas actuales, ¿no? Y temas no tan actuales. Cuando digo no tan actuales, es la verdad, es una nueva razón, porque no son actuales, pero si los pensamos en alguna cuestión cotidiana, están presentes en nuestras vidas. No nos olvidamos que somos docentes, la mayoría, sí, todos acá somos docentes, y estamos pensando un poco desde nuestro granito de harina, ¿no? ¿Qué le aportamos nosotros a la educación? ¿Saben por qué? Porque yo pienso que está bueno, estaría muy bueno que cambien muchas cosas del sistema educativo, pero tenemos docentes que son maravillosos, docentes que motivan a sus estudiantes, que además de traer un contenido específico, en este caso estamos hablando de filosofía y un poco de literatura, estamos trayendo decires, ¿sí? Que cuando en el aula que incluyen esos saberes que traen cada uno de nuestros estudiantes, ¿no? Estamos hablando de docentes que escuchan a sus estudiantes y que parten desde sus propios interrogantes, ¿no? Estamos hablando de filosofía y todos tenemos preguntas, y creo que lo más atractivo que creo que a mí me parece que quiero dejar hoy acá es que no hablamos nunca de verdades absolutas. Exactamente. Estamos tratando de ver de qué hablamos cuando hablamos de algún tema en específico. Acá hablamos de muchos autores, de muchas ideas, de la profe Hilda, bueno, acá de Franco, de Esteban, y lo más interesante es que nos estamos escuchando. Y de eso se trata. Se trata de incluir al adolescente con su tema y aplicarle lo que sabemos desde nuestro lugar. En este caso la filosofía, en el caso de Hilda desde la sociología, desde el conocimiento del arte, ¿no? Con Esteban, desde la literatura. Así que bueno, yo quiero invitarlos para que puedan volver otra vez. Dale. A mí me encantaría que vengas siempre. Después lo vamos a hablar fuera del aire, porque hay mucho para hablar. Y a mí me gustaría que sea desde la perspectiva filosófica, porque nos permite abrir y no cerrar. Eso es lo que tiene de maravilloso, ¿no? Nos vamos a ir con un tema musical, pero antes te quiero agradecer. Por favor. Y me gustaría que pudieras, no sé, irte con algo para que la gente pueda seguir pensando, o con lo que quieras. A ver, lo que quieras. No, digamos, yo agradecido obviamente por el espacio y por la oportunidad de dialogar. Creo que lo más lindo de esto es el diálogo, y es en el diálogo donde existe la riqueza, ¿no? Digamos, los griegos tenían la tradición, digamos, del ágora en la plaza, digamos, de discutir, y se trata de esto, digamos, ¿no? De poder escucharnos y poder tener pensamientos disidentes, porque en la disidencia, en la diferencia está la riqueza, ¿no? Es que todos pensemos iguales. Si todos pensamos iguales, nadie está pensando, piensa uno que nos quiere hacer pensar y convencer de una sola idea, ¿no? Hay que ver qué hay detrás de eso. Entonces, creo que la invitación un poco es a seguir la intuición que cada ser humano tiene, que cada sujeto tiene, de poder hacer una búsqueda. Creo que lo mejor en la vida es ser autodidacta, digamos, nunca quedarse con lo establecido, nunca quedarse con lo que enseña la institución, y bueno, que despierten esa curiosidad y que siempre indaguen y sigan esa vocación, esa llama. Muchas gracias a todos. Nos encontramos entonces el próximo jueves. Gracias. Buenas noches. Hermoso, se pasa volando y La verdad es súper rápido. Te quiero, muchas gracias. por favor. Gracias. Bueno, vamos a tratar de combinar. Yo no apuro, pero quizás alguna escapadita o en algún momento, como vos me decías, algún audio, alguna idea, algo que me quede. Por favor, Muchas gracias. Un gustazo, Y bueno, tengo un colaborador. me encantó la pregunta que hizo Esteban. Filoso, ¿viste? No, y aparte porque Re bien. invita al debate, ¿viste? Vos sabés que, y aparte, porque vos sabés que la otra vez. Bueno, muchas gracias a todos que vinieron. Gracias. Sí. Sigue, Ida. Me quedo pensando lo que dijo.